Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Y estamos en el estudio de las proporciones de tipo directa e inversa. De eso trata la unidad número 6. Anteriormente ya estábamos resolviendo algunos ejercicios sobre la proporcionalidad directa para resolver algunas ecuaciones. Y es ahí donde yo les explicaba donde podíamos utilizar la regla de 3. Aquí también podemos utilizar regla de 3 para poder encontrar algún valor que nos haga falta o que nos pida el mismo problema. Vamos a ir viendo paso a paso sobre este tema para comprenderlo mejor. Así que alístate bien en tu asiento, en tu mesita y procura no distraerte para poder comprender bien la lección de este día. Dice el problema inicial. Una resma de papel bond pesa 2 libras. Y luego nos dice que representa el peso y libras de X resmas de papel bond. Si ustedes se fijan, nos dan dos magnitudes, las libras y el peso, estas dos. Acá es como que nosotros nos estén diciendo, hay que representar, por ejemplo, las libras. Si una resma pesa 2 libras, por ejemplo, ¿cuánto van a pesar 5 resmas? Claro, van a pesar 10 libras. Porque si nosotros hacemos un análisis, cada resma pesa 2 libras. Entonces, por cada resma que nosotros compremos, vamos a multiplicar por 2. Así de manera visual. Pero como les he dicho siempre, hay que hacer el procedimiento para comprender y para darlo a entender a los demás de algo matemáticamente establecido. Por eso es necesario hacer el procedimiento, no solo la respuesta, porque la respuesta yo la podría sacar en mi mente, pero voy a darlo a entender al otro. Así que vamos a ver. Dice el literal A. Antes de pasar estos literales hay que tener en cuenta esta tablita. Esta tablita siempre la vamos a ir estableciendo. ¿En dónde van a ir las dos magnitudes? Primera, la variable independiente. Esta es la variable independiente. X siempre va a ser la variable independiente. Y el valor de Y. Entonces, como decía, es importante tener en cuenta este cuadro para relacionar esas dos variables, porque una proporcionalidad directa, y como lo vimos anteriormente en la lección, en el concepto de función, una función relaciona dos variables. Eso hay que tenerlo claro. Quizás en la lección anterior no quedó muy claro, pero una función va a relacionar dos variables. Por ejemplo, lo que veíamos anteriormente, la distancia recorrida. ¿Cuál es la función que se va a relacionar? ¿Cuál es la magnitud, perdón, que se va a relacionar mejor? La distancia recorrida, el tiempo que se ha tardado. ¿Qué otra? También podemos hacer la relación de estas magnitudes. La cantidad de libras, ¿cuál va a ser la otra magnitud que se va a relacionar? El peso, el peso que va a tener. ¿Qué otra más? ¿Qué otras magnitudes podemos relacionar? Puede ser la cantidad de compra de un producto y cuál va a ser la otra magnitud que va a tener que ver con una compra. ¿Qué es lo que tiene que ver? Con el precio que se paga. Y así, vamos a ir viendo aquí más magnitudes. También, por ejemplo, cuando llenas una pila, digamos que caen 2 litros por minuto. Entonces, ¿qué magnitud se va a relacionar? Aunque yo ya la dije.
se va a relacionar los litros que caen de agua con los minutos, con el tiempo que se va a tardar. Si cae un chorrito así bien delgado, claro que la pila se va a tardar más, pero si cae bastante agua, entonces la pila se va a llenar rápido. Es decir, son dos magnitudes que se están relacionando. Esa es una función. En la proporcionalidad directa también es lo mismo, ¿verdad? Son dos magnitudes que se vienen relacionando porque tienen que ver el mismo tema. Así que en este caso tenemos la cantidad de resmas y en este caso, como estamos hablando de libras, pues es el peso, porque también podría ser, depende del contexto, con el precio, pero en este caso es el peso en libras. Aclaro eso, porque tenemos que tener desde ya muy bien establecido el concepto de una función. Una función, en pocas palabras, son dos magnitudes que se relacionan y que el resultado de una depende de la otra, lo que expliqué anteriormente. Así que vamos a seguir porque si no se me va a ir el tiempo, me va a ser muy largo el video. Dice literal A, cuando el valor de x es multiplicado por 2, 3, 4, ¿cómo cambia el valor de y? Si nosotros nos fijamos que se va, aquí se multiplica por 1, 2, el valor de y cambia a 2. Se multiplica por 2, el valor de y cambia a 4, o sea, se duplicó. Se multiplica por 3, acá, el valor de y, ¿qué pasó? Se triplicó. Se multiplica por 4 y así sucesivamente. Ve, aquí va 2, 4 es el doble de 2, 6 que es el triple de 2, ¿por qué? Porque 2 por 3 es 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. Vamos viendo aquí la relación que tiene. Entonces lo que nosotros vamos a poner es que el valor de y también se va multiplicando por 2. Por 2, por 3, por 4. Es decir, aquí miren, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Aquí se va multiplicando entonces. Entonces el valor de y también se va multiplicando por los números que nos ha dado aquí. Por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos viendo ese paso. Ahora, notamos eso, que tanto la variable dependiente, que es y es la variable dependiente, y x es la variable independiente. Eso siempre lo vamos a establecer de esa manera. Así que para no confundirnos, siempre x va a ser la variable independiente y y la variable dependiente. Veamos ahora el literal B. ¿Cuál es el valor de y sobre x? ¿Es constante? Bien, nos hace esa pregunta y vamos a ver si es constante. ¿Cómo vamos a averiguar si ese valor es constante? Bueno, lo vamos a dividir por lo menos 3 veces, para verificar que sí es constante. Bien, entonces aquí vamos a tener el primero, y sobre x. Vamos a tomar a partir de 2, de 3, y de ahí vamos a tomar el último, ¿sí? Para variar. Hagámoslo así, tomemos el 2, el 4 y el 6. Podríamos hacerlo con todos, pero vamos a tomar esos como una muestra. Si se cumplen esos tres, entonces sí es constante. Veamos. En el primero, el valor de y es 4, 4 y el valor de x es 2.
4 entre 2 es a 2. Bien, tengo un número. Vamos a ver si se cumplen todos los demás. Ahora probemos cuando x vale 4. Y vale 8 y x vale 4. Entonces dividimos 8 entre 4 es a 2. Nos va dando el mismo número. Probemos el otro. Cuando x vale 6. X vale 6, y vale 12. Entonces ponemos 12 y x vale 6. 12 entre 6 a 2. Entonces nos hemos dado cuenta que sí hay una constante. Entonces sí es constante el valor de y sobre x es 2. Y sobre x es de manera general y nos indica que la variable dependiente sobre la variable independiente en cualquier valor de la tabla. Ojo, esta tabla solamente ha tomado hasta 6, pero hay que tener en cuenta que siempre estos 3 puntos significa que puede llegar 7, 8, 9, 10, incluso hasta 100. Pero nosotros no necesitamos tantos números para hacer este proceso, únicamente necesitamos estos. Esos puntos solo se aclara que sigue, que la tabla puede seguir. Solo hace esa aclaración, no es para que nosotros la sigamos. Veamos el literal C. Representa y en términos de x. Representar y en términos de x significa hacer una ecuación de la función que nosotros tenemos acá. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, hay que recordar que para hacer esta representación tenemos la forma general. La forma general es igual a y igual a x. En este caso vamos a utilizar esto. La forma completa es y igual a x más b. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora solamente necesitamos esta forma. Esta es forma de la ecuación lineal. Esto es una forma general, una fórmula general ya está establecida. ¿De dónde la he sacado? Simplemente ya está establecida para todo lo que tiene que ver con funciones. En octavo también vamos a ver la forma de la ecuación cuadrática y en noveno la forma de la ecuación también cuadrática. Así que vamos a ir repasando estos temas. Esta es la forma de la ecuación lineal. La forma completa de la ecuación lineal es que le vamos a sumar más b. Pero en este caso, como no tenemos el valor, o no vamos a utilizar, mejor dicho, el valor de b, quizá más adelante lo veamos, por eso es que únicamente va a ser de esta manera. Sabiendo eso, representa y en términos de x, y está representado en términos de x, sí. Pero ¿quién es a? Donde a es la constante. ¿Y cuál es la constante en nuestro caso? La acabamos de encontrar en el literal anterior. Ojo, poner atención en este ejemplo porque el 1 y el 2 son de esta misma forma, así que no voy a explicar el ejercicio A ni el B, sino que sobre el B, el C, cuando sean los ejercicios. Entonces simplemente vamos a sustituir lo que ya tenemos aquí. Y igual, ¿cuál es la constante que tenemos? Es 2x. Y ya tenemos resuelto esta parte. Veamos la solución. Allí está el análisis más detalladamente, más matemático, para que tú lo leas siguiendo el orden que te he recomendado para trabajar con este libro. Y ahí pueden darse cuenta de lo que tenemos. Leamos la C, es importante. En el problema inicial, x y y se llaman variables.
mientras la cantidad que no varía se llama constante, tal como es 2 en y igual a 2x. Cuando y es función de x y se expresa de la forma y igual a ax, a es constante, se dice que y es directamente proporcional a x. Al número a se le llama constante de proporcionalidad. Ahora bien, vamos a la parte del lápiz. Dice, determina si y es directamente proporcional a x, expresando la forma de la ecuación que ya les había explicado, y igual a x, e indica la constante de proporcionalidad. Primero lo que hay que hacer es completar el cuadro. Multiplicar. Aquí tenemos 80 por 1 es 80, 80 por 2, tanto, 80 por 3, tanto. Va. Cuando ya tengas eso, vas a hacer lo mismo que hicimos en el literal B. Encontrar la constante de proporcionalidad. Como solamente son 3 valores en esa tabla, entonces vas a hacer para cada valor esta división. Si te da lo mismo, entonces sí es directamente proporcional. Y luego escribes la forma de la ecuación de esta manera, sustituyendo a por la constante de proporcionalidad que encuentres. Y si no es proporcionalidad, simplemente escribes no es proporcional. El B lo mismo, aquí vas a multiplicar 1 por 2.50, 2.50, 2 por 2.50 tanto, 3 por 2.50 tanto. Y haces lo mismo, haces la misma división y ya. Ahora bien, tenemos nosotros que en el literal C, aquí sí le voy a ayudar. Cuando se vierte agua a un ritmo de 3/4 galones por minuto, el tiempo es X minutos y la cantidad de agua es Y galones. Bien, nosotros aquí lo único que tenemos que agregar es este 3/4 en el cuadro que tenemos acá. ¿Por qué? Porque es 3/4 galones por minuto. O sea, si nosotros tenemos un minuto, ¿cuánto vamos a tener en galones? Vamos a tener 3/4. Es menos de un galón, porque un galón sería 4/4 igual a un galón. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo. Y multiplicamos 2 por 3/4. Vamos a tener que multiplicar únicamente el 2 por el número que está arriba. 2 por 3, 6. Entonces vamos a tener 6/4. Pero esto lo podemos simplificar. Entonces sacamos mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2. Entonces nos quedaría de esta manera. Luego el tercero. Multiplicamos ahora por 3 el valor original de los galones, que es este. 3 por 3, 9. Y abajo solamente se escribe el valor de 4 porque es una multiplicación. Entonces aquí ya no podemos simplificar, así queda. Ahora vamos a sacar la constante de proporcionalidad. Para sacar la constante de proporcionalidad en esta fracción, podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a hacer siempre una división. Es como decir así, a tener que decir lo voy a representar de manera que lo podamos ver mejor. Vaya, ahora sí, como y es una fracción, entonces y va a ser igual. Aquí le he dejado yo los dos espacios para poder escribir bien esa fracción. Y es una fracción, entonces le dejo el espacio de la fracción, una fracción sobre otra fracción.
me dirá, ah, pero x no es una fracción, es un número entero. Sí, pero como ya tenemos una fracción, entonces lo mejor es tener los dos números como fracciones. En el primer valor vamos a tener 3 cuartos, 3 cuartos. Y el valor de x, ¿cuánto va a ser? 1. Pero como le vamos a agregar la unidad para que sea una fracción, va a ser 1 sobre 1. Ahora, esto lo podemos hacer también de la siguiente manera. Como es una división, podemos hacer así. 3 sobre 4 entre 1 sobre 1. ¿Y cómo resolvemos una división de esa manera? Podemos resolverlo escribiendo el recíproco de la segunda fracción para convertirlo en una multiplicación y así poder multiplicar sin ningún problema. En este caso es sencillo porque el recíproco de 1 sobre 1 siempre va a ser 1 sobre 1. Entonces al final nos va a quedar así. 3 por 1, 3. Y 4 por 1, 4. También pudimos haberlo hecho con una multiplicación. Por ejemplo, si tú ya conoces la forma de medios por medios y extremos por extremos. Medios por medios y extremos por extremos. Los números de el que está arriba y el que está de último se van a multiplicar. 3 por 1, 3 y van a quedar arriba. Y luego 4, los dos de en medio. 4 por 1, 4. Y ese va a quedar abajo. Bien, ahora el otro que nosotros vamos a encontrar va a ser el del segundo cuadro. Si nosotros nos fijamos, prácticamente el primer valor de la tabla viene siendo la constante de proporcionalidad cuando x vale 1. Pero sigamos, terminemos de aclararlo para así poder explicar esa parte. Ahora y vale 2 sobre 3. Entonces escribo aquí 2 sobre 3 y x vale 2. Pero le voy a agregar 1 para tener otra fracción y aplicar medios por medios y extremos por extremos. Apliquemos eso también. 2 por 1, 2. Ahora los medios por medio, que es 3 por 2, 6. Pero aquí yo todavía puedo hacer una simplificación. En este caso la simplificación va a ser, aquí lo he escrito al revés. Voy a corregir porque lo escribí al revés. Es 3 sobre 2. Corrijo ese error que había escrito. Entonces aquí me va a variar el valor. Ahora sí, hay que fijarnos en esos detalles. Esta es la fracción de la constante del cuadro multiplicado por 2. Bien, ahora sí, 3 sobre 2, aquí está, 3 sobre 2. Muy bien, ahora sí, 3 por 1, dijimos que es 3. Y 2 por 2, 4. Muy bien, entonces ahí queda. Ya vamos teniendo el mismo valor en los dos. Ahora el último. En el último, la fracción que nosotros tenemos es 9 sobre 4 en el valor de y. Entonces lo ponemos 9 sobre 4 y en el valor de x es 3. Ahí está.
3 acá y le agregamos abajo la unidad. No afecta en nada, pero sí nos va a ayudar para aplicar medios por medios y extremos por extremos. Vamos por los extremos por extremos. 9 por 1, 9. Y medios por medios, 4 por 3, 12. ¿Podemos simplificar? Sí. ¿Sacamos mitad? No, no podemos sacar mitad. ¿Podríamos sacar tercera? Sí, podemos sacar tercera. 9 entre 3 a 3. Y 12 entre 3 a 4. Ahora, en todos nos ha dado la constante de proporcionalidad. Entonces, sí, ya solo falta escribir, expresar la ecuación como y igual a x. Que nos quedaría y igual a 3 sobre 4x. Ahora, en este ejercicio último, si quizás no lo hubiera explicado, se puede ver que es más complicado. ¿Por qué, me dirías tú? Porque no tienes el primer valor inicial. No está escrito en el cuadro, pero sí está en el problema. Pero quizás es al revés. Es más fácil porque aquí ya nos da la constante de proporcionalidad. Este valor que nos está dando es A. Es la constante de proporcionalidad. Entonces, desde ese momento que nos da la constante de proporcionalidad, y si nosotros lo analizamos bien, podemos decir, ah, bueno, entonces yo ya no saco los demás porque aquí ya me da la constante de proporcionalidad. Yo ya escribo de una sola vez la ecuación. Entonces ahí tiene que ver los conocimientos que tú tengas sobre las lecciones anteriores. Si has ido poniendo atención, te vas a fijar que eso te va a ir facilitando mucho más los temas que nosotros vayamos viendo. Aquí lo tenemos, entonces la ecuación es y igual a 3 sobre 4 de x. Así es, ya nos prácticamente el último es más fácil que los anteriores, porque en los anteriores hay que completar. Incluso sin completar se puede sacar de un solo la constante. Hay que fijarnos algo. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad en cada uno de estos cuadros? La constante de proporcionalidad siempre va a ser el valor de y cuando x vale 1. Entonces, este va a ser la constante. Nosotros vamos a buscar el valor de cuando x vale 1. Entonces, es el valor de y. Esa va a ser la constante cuando x vale 1. Vamos a ver si es cierto. Aquí era 2 y si es la constante 2. Aquí te vas a dar cuenta que esta es la constante. La idea del libro es esa, que tú te vayas dando cuenta cómo se saca la constante. Entonces, esta es la constante. Y aquí nos hemos dado cuenta que esta es la constante también, la constante de proporcionalidad. Y a partir de ese valor nosotros ya podemos sacar la ecuación, así de sencillo. Así es que espero haberte ayudado y que hayas comprendido el tema. Ya se me hizo un poco largo, pero lo importante es que tú lo comprendas y que lo puedas desarrollar. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.